¿Alguno de ustedes recuerda un video llamado Bob Esponja Tenebroso? De repente, recordé este video, y no me lo he podido sacar de la cabeza. Sucedió en el 2009, tenía alrededor de unos 8 años, cuando estaba viendo YouTube Pups de Bob Esponja. A veces terminaba viendo Bob Esponja en otros lenguajes, tales como japonés o incluso kurdo. Hasta que vi un video llamado Bob Esponja Tenebroso. Intrigado por el título tan simple, pero a la vez tan misterioso, decidí dar clic en la miniatura. El video abría con uno de esos títulos de Movie Maker, típicos de aquella época. El video empezaba con la grabación de una de esas viejas televisiones CRT. A través de la televisión, se mostraban unos episodios, supuse que era un especial de Halloween ya que la programación mostraba los siguientes episodios. Huésped fantasma. Turno de ultratumba. Y miedo a una cangreburger. Ambos de temporadas distintas, con episodios a la par distintos. Ustedes se preguntan. ¿Y esto qué tiene de extraño, o especial? Solo es una grabación mundana de episodios que puedes ver en cualquier parte, posiblemente el video fue borrado por derechos de autor. Lo extraño viene a continuación. El video corta al camarógrafo alejándose de la televisión, para caminar hacia el baño, y mostrarse al espejo. La calidad no era buena, pero tampoco era mala, el camarógrafo tenía una buena cámara para estándares de esa época, donde la mayoría contaban con Nokia o Sony Ericsson. El traje era muy simple, constaba de una máscara de cartón, algo así como una caja con el dibujo de Bob Esponja. La cara del camarógrafo no se puede apreciar muy bien debido a que solo sus ojos y su nariz es visible. El camarógrafo no decía ni una sola palabra, simplemente se grababa a sí mismo, grabando su cosplay, si se le puede llamar así, como si fuera algo especial. Hasta que de repente, la toma cambia completamente de lugar. Ahora, mostraba el interior de un vehículo, conduciendo a través de la noche. Frente a ellos, digo ellos, porque en el video se podría apreciar, el conductor del vehículo, el pasajero del lado del copiloto, y obviamente la persona que estaba grabando desde atrás. Frente a ellos, había un grupo de personas, posiblemente hablando, sin nada en específico. Hasta que de repente, el pasajero de la parte de enfrente, saca un arma, si no mal recuerdo, era una subametralladora, posiblemente una Mag-10. Junto al camarógrafo, que también sacó una pistola. Recuerdo esto con detalle, porque ese momento me impactó. Posterior a eso, proceden a hacer un drive-by, es decir, dispararon hacia el grupo de personas, que estaban ahí paradas. Varios cayeron al piso, otros empezaron a correr despavoridamente. Entonces el conductor acelera a tope, huyendo de la escena. En medio del tumulto, se puede ver ahora claramente al pasajero del asiento de enfrente. Y resulta, que era, la misma persona con la máscara de Bob Esponja, hace varios segundos atrás. El camarógrafo, el conductor, y la persona que estaba grabando, se ríen de la situación, sin ningún tipo de remordimiento, claramente emocionados por lo que acaba de ocurrir, para que, poco después, el video termine abruptamente. Recuerdo no poder comprender exactamente lo que pasó, si lo que vi fue real, o una escena de una película, no dormí esa noche pensando en lo que vi. ¿Alguno de ustedes llegó a ver este video? Sí, recuerdo haberlo visto, por fin, sé que eso no fue un mal sueño. Este video no me dejó dormir por al menos 2 días, tuve que requerir ayuda de mis papás. Yeah, I also remember seeing this video long time ago. If I remember correctly, the audio was swapped with the typical with a spirit, from 009 Sound System. Sí, lo recuerdo. Estuvo como 6 meses en la plataforma antes de que fuera eliminado, junto al canal. Recuerdo que el traje de Bob Esponja generaba algo de inquietud, debido a lo pobre que era, y la cara del camarógrafo. Yo también lo llegué a ver. Puedo decir que esto no era actuado, fue completamente real. En ese tiempo era estudiante de medicina, la reacción y la caída de las personas eran completamente reales, basado en material médico que vi. Decidí reportar el video, posiblemente debido a mi reporte, junto al de otras personas, el video fue eliminado. En realidad eso pasaba. Yo cambié de video, debido a que me aburrí. Pero durante mi investigación acerca de eso, encontré una noticia que habla acerca de un suceso similar, muy posiblemente sea un asunto de pandillas. Posiblemente esté conectado. Wait.
So, that means that a snuff video was uploaded to YouTube, with total impunity? Like these guys really tried to show the world his twisted feet. Tengo que escribir esto lo antes posible, para por lo menos, lidiar con todo esto. Soy un artista casual de Japón, los que ya saben del tema, sabrán que usualmente, publicamos en Twitter o X, como quieran llamarlo, y en Pixiv. Tengo una pequeña base de seguidores, no son muchos, pero son fieles, y les encanta el trabajo que hago. Trabajo en una compañía, y en mis tiempos libres, suelo dibujar personajes de mis animes, y videojuegos favoritos. No suelo dibujar cosas explícitas u oscuras, puro trabajo MOU y situaciones casuales. Esto sucedió hace una semana, alrededor de las 7 p.m. andaba dibujando un personaje. Específicamente, Yukari Akiyama, de Hilsund Panzer. Es una de las amigas de la protagonista, no profundizaré mucho en lo que trata el anime, pueden buscarlo en el internet, pero para que tengan una idea del personaje. Es muy entusiasta en varias cosas relacionadas a lo militar y siempre se le ve feliz en el anime. Sucedió el viernes, alrededor de las 6 p.m. Había regresado del trabajo, así que para compartir un trabajo mío con mis seguidores, decidí dibujar a la ya antes mencionada Yukari Akiyama. Estuve dibujando su sketch, para después proceder a las líneas durante media hora. Decidí levantarme, puesto que quería tomarme un pequeño descanso, ya que había pasado una hora. Cuando regresé, noté algo raro. Los brazos estaban un poco diferentes, no eran tan diferentes, una diferencia mínima, pero lo suficiente para que fuera notoria. Junto a la mano, que estaba en una posición ligeramente distinta. Me quedé viendo el dibujo por unos cuantos minutos, preguntándome a mí misma, ¿lo dibujé así? Traté de explicarme a mí misma que era el cansancio, y estaba recordando mal. Aunque aún en el fondo sabía que algo estaba raro. Continué con el dibujo durante aproximadamente una hora. Empecé a tener hambre, así que decidí ir a la cocina a hacerme algo de comer. Cuando volví, noté otra cosa distinta. Una sonrisa que, yo recordara, todavía no había puesto. En su lugar, había puesto una simple línea. Empecé a sentirme nerviosa, pero otra vez, me dije mentalmente que era por el cansancio, y estaba viendo cosas donde no las había, pero dentro, yo sabía que estaba muy equivocada. Así, que me apresuré, para terminar lo más rápido posible el dibujo. Decidí terminar con las sombras, hasta que, de repente, cuando estaba terminando, Yukari parpadeó. No fue un glitch, no fue un pantallazo negro, no fue mi imaginación, ella parpadeó. Como si fuera un humano real. Me hice para atrás. Mi corazón empezó a latir rápido. Cuando pude recuperar el movimiento, decidí cerrar el programa. Nada. En su lugar, salió un mensaje de ClickPaint Studio dejó de funcionar. Sin embargo, el programa aún seguía corriendo. Traté de ir a la barra de tareas para apagar la computadora, o por lo menos, cerrar el programa con el administrador de tareas. Sin embargo, no podía ir más allá de la línea. ¿Les ha pasado que cuando a veces un programa deja de funcionar por un error, el cursor no pasa de la barra de tareas, como si hubiera una barrera invisible? Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Traté de usar la combinación CTRL más Alt más Delete. No pasaba nada. Como si el sistema operativo también hubiera dejado de funcionar correctamente. Mientras todo eso sucedía, Yukari empezó a sonreír, pero no era una risa de alegría, era una risa que no te decía nada bueno, como de esas que sueles ver en esos videos de terror, que usan el valle inquietante. Incluso si era ella cobrando vida, era algo totalmente fuera de personaje, ella jamás haría algo así, como si una entidad tuviera puesta su piel, en un intento de hacerse pasar por ella. Su risa se volvía cada vez más y más larga, a un punto de que no era algo de la serie.
debido a que el miedo no me hizo pensar claramente en ese momento, y tal vez por una curiosidad de ver lo que pasaba, hasta en ese entonces, pude pensar claramente, y desconecté la computadora. Quedé aterrada, no quería ni mirar la pantalla. ¿Qué acaba de suceder? Decidí salir a la calle, para que mínimo, quitarme esta sensación abrumadora. Fui a un 7-Eleven que estaba por ahí, decidí comprar algo, para olvidarme de todo. En ocasiones, miraba hacia los lados, por si algo me estaba siguiendo. Sí, sé que suena ridículo, una imagen no puede escapar de la pantalla y el sistema operativo, y menos con el cuerpo de una chica de anime, pero el miedo era tanto, que me hizo hacer eso. Volví a mi casa, vivo en una zona urbana, así que hay mucho movimiento aquí, aún así, tenía miedo de ver algo. Pero no había nada fuera de lo común, todo estaba tranquilo. Decidí irme a la cama, aunque no pude dormirme de inmediato en esa noche, pensando en todo lo que ocurrió. A la mañana siguiente, todavía tenía miedo de prender la computadora, todavía tratando de explicarme a mí misma lo que pasó anoche. 3 explicaciones surgieron en mi mente. La primera, realmente fue algo sobrenatural. El personaje, o por lo menos, la entidad, cobró vida. La segunda, fue un hacker gastándome una broma. De alguna manera, alguien ganó acceso a mi computadora e hizo una broma de mal gusto para reírse porque no tenía nada mejor que hacer en su tiempo libre que andar molestando a personas ajenas. O la tercera, y la que más me incomodaba. Me lo imaginé todo, posiblemente debido al estrés o peor, una intoxicación por monóxido de carbono. La única manera era prendiendo la computadora, pero aún tenía mucho miedo. Pero me armé de valor y la prendí. Todo estaba normal, tal y como antes. Decidí abrir ClickPaint Studio. No había nada, nada se había guardado. Traté de ir a la carpeta temp, pero tampoco había nada, era como si jamás hubiera dibujado algo. Estuve por un tiempo en la computadora, por si algo pasaba otra vez, pero nada. Decidí hacer un escaneo por si había un virus en mi computadora, pero el antivirus no detectó nada. Aunque todavía quedaba la tercera opción, así compré un detector de monóxido de carbono, pero todo estaba normal, nada en el rango de alerta. Fui al psiquiatra hace unos días, y me hicieron unos análisis, y estaba bien mentalmente, no había nada raro, ni un trastorno, o algún síntoma. ¿Qué sucedió? Ya ha pasado un mes desde lo que sucedió, he vuelto a dibujar. Nada raro ha pasado desde ese entonces, mi vida ha seguido su rumbo, tal y como debería. Sigo compartiendo dibujos con mis seguidores, en Twitter y Pixiv. Pero todavía no me saco de la cabeza lo que sucedió, y creo que nunca tendré una respuesta clara de lo que pasó. No veo al personaje de Yukari Akiyama, desde la misma manera desde ese entonces. Sé que algo me mira a través de la pantalla, y probablemente vuelva a por mí o a por otra persona, y sé que ese recuerdo se quedará en mi cabeza, y esa incertidumbre me perseguirá por el resto de mi vida. Soy un explorador urbano, tengo un canal en YouTube dedicado a la exploración urbana. Usualmente he tenido encuentros, por así decirlos, paranormales, como cuando una puerta se azotó sola, o cuando se veía como una persona estaba detrás de mí, solo para voltearme, y que no hubiera nada. De seguro ustedes también han visto esta clase de encuentros paranormales en exploraciones urbanas, en el internet. Pero lo que pasó en la última exploración que hice, superó a cualquier encuentro paranormal que he tenido. Dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos, que a los muertos. Me explico. Esta frase dice que, la gente del más allá no puede hacerte nada, ellos ya están muertos, no pueden interactuar directamente contigo, no pueden tocarte, lo máximo que harían sería espantarte. Pero en cambio, una persona real, es capaz de hacer cualquier cosa. Comienzo con lo que pasó. En la última exploración urbana que hice, exploré una casa abandonada, alrededor de las afueras de Los Ángeles. Era una zona con casas en estado deteriorado, similar a Detroit. Al entrar en la casa, ya las paredes estaban completamente deterioradas, no faltaba mucho para que la casa se viniera hacia abajo. Básicamente, no había nada, porque posiblemente todas las personas que pasaron, o viven por esta zona, las hayan tomado. Pero entonces vi algo que me llamó completamente la atención.
Había 2 celulares tirados en el suelo, ambos a centímetros de distancia. Los teléfonos eran un Nokia 5300 y un iPhone 4. Estaban cubiertos del polvo de la casa, y estaban al lado de una pared caída. Me dije a mí mismo: 2 teléfonos viejos en una casa abandonada. Esto era algo importante. Uno de esos teléfonos antiguos tenía una historia, y lo que tuviera ahí dentro sería motivo de intriga. Lo que estuviera ahí podría ser sorprendente, en un buen o mal sentido. No esperé más, y me llevé los teléfonos a mi casa. Obviamente, estaban sin batería, así que los dejé cargando. Afortunadamente, tenía las entradas que usaban cada teléfono. Me esperé unas horas, era apenas de mañana, así que esperé hasta la tarde para que por lo menos estuvieran cargados hasta cierto punto. Al estar ya con la batería suficiente, puse los teléfonos en mi recámara, y me los puse a revisar. Cualquier cosa que fuera, haría que el video que iba a hacer sobre esto obtuviera millones de visitas. Por suerte tenía un USB 2.0, así que me sería fácil conectar el Nokia hacia la computadora, para después pasar los archivos a ella, así que revisé los contactos. Al revisarlos, vi nombres peculiares. C-Bone, Anthony, Madafaka 1, Asole 1, Asole 2, Moter, y otros más. Estos nombres, claramente era una señal de qué tipo de persona llegó a tener estos teléfonos. Aunque, dicen que no juzgues a un libro por su portada, pero antes de revisar lo más jugoso, que era la multimedia, decidí revisar los juegos. Eran esos videojuegos que los que nacieron antes del 2005 reconocerán: Diamond Rush, Snake, Asphalt Urban GT y obviamente el icónico Bones. Posterior a eso, revisé la multimedia. Decidí revisar las fotos primero. Vi a lo que posiblemente era el dueño de este teléfono. Un hombre afroamericano. Posiblemente un adulto joven, estaba en una fiesta. Las fotos posteriores a esas, eran básicamente las fotos típicas que puedes ver en el género de música, gangsta rap. La persona posaba con cadenas, junto a un arma, tratando de imponer temor, obviamente. Las siguientes fotos eran similares, presumiendo un estilo de vida de gángster. Nada que no se haya visto antes. Aunque, decidí revisar los vídeos. A partir de este punto, la historia se vuelve más oscura. Para describir el contenido. Si ustedes conocen el caso de un VHS encontrado que contenía el video de un incendio, o cuando encontraron un video en un taxi en el 2012 en Fiji, sabrán a lo que me refiero. Los vídeos contenían crímenes reales con violencia más subida de tono, a diferencia de varias pandillas de Los Ángeles. Debido a que el grupo al que pertenecía este individuo, era más extremo en sus métodos. Voy a tratar de describir los vídeos lo menos explícito posible, para no sensibilizar tanto dicho contenido. 1. Burning Rivals 3GP. El video comenzaba en la noche, en una zona alejada de la ciudad. Un grupo de personas caminaba hacia otro grupo de personas, paradas ahí sin hacer nada. Hasta que un miembro del grupo preguntó si estaban perdidos. Las personas que estaban paradas estaban completamente confundidas, a lo que respondieron a que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, la situación empieza a escalar, hasta que los miembros del grupo golpean a los que estaban ahí parados. Pero, lo que sucedió a continuación me dejó helado. Uno de los miembros agarró un bidón de gasolina que estaba ahí, para rociarlo en las personas que estaban tiradas, para posteriormente tirar un cerillo y prenderles fuego, haciendo que ellos salieran corriendo en llamas. El video termina con el grupo riéndose de todo. 2. Highway League 3GP. El video comenzaba en una carretera, al parecer el camarógrafo estaba en el asiento del copiloto. En ningún momento la cámara enfocó al conductor. El camarógrafo menciona que las placas del vehículo eran de otro estado, posiblemente un vehículo en renta, o turistas. Entonces los individuos sacan armas y les apuntan, ordenándoles que se detengan. Los sujetos se bajan del vehículo, llevando pasamontañas. Se podría apreciar a los pasajeros del vehículo, era una familia y sus 2 hijos. Los hombres amenazaban al conductor con que les diera todas las cosas de valor que tenían, o les iban a disparar. Los niños estaban llorando, claramente asustados de lo que estaba pasando, pero a los hombres no les importaba en lo más mínimo. El conductor no tuvo otra opción más que acceder a la petición y le dio sus cosas de valor. Entonces los tipos corren de vuelta a la camioneta. Note que la camioneta no tenía placas para huir de la escena. Riéndose por lo que hicieron.
3. Drive by 3GP. No había mucho que destacar en este video. Comenzaba con los tipos hablando acerca de su objetivo, preguntando si eran realmente rojos, a lo que el pasajero de enfrente responde que sí. La cámara enfoca a una reunión con varias personas, y empiezan a disparar hacia las personas que estaban dándole a una. Proceden a huir celebrando porque mataron a su objetivo. 4. Tourist Beatdown 3GP. Los mismos individuos, digo mismos, porque reconocí varias voces de los vídeos anteriores, a pesar de la mala calidad, pude notar un patrón. Los turistas al parecer, eran chinos, más específicamente de Taiwán, debido al tipo de mandarín que hablaban. El camarógrafo amenaza a los turistas no acataban las órdenes, pero cualquier persona que se encuentre en esa situación, lo más lógico que pensaría, es que quieren algo de ti. La situación escala con el camarógrafo golpeando en la frente al hombre, dejándolo en el suelo, mientras los ladrones huían del lugar. 5. Home Invasion 3GP. No describiré lo que pasó, simplemente, no lo haré. Pero para darles el contexto de la situación, era un ajuste de cuentas, hacia un miembro de un grupo rival. Lo digo por lo que dijeron las personas en el video. 6. Solo Takedown 3GP. El grupo de miembros confrontaba a lo que parecía ser otro miembro rival. Al parecer, este miembro pertenecía a una banda de cholos, por su apariencia y su vestimenta, que era una de esas bandas. 3 personas lo confrontan, diciendo que había abierto demasiado la boca, y que les había faltado mucho el respeto. A lo cual, el cholo contesta asertivamente, insultándolos. Grave error. En eso el camarógrafo saca un arma, y ejecuta de un tiro, al cholo, para rematarlo, con 2 disparos más en el suelo. Hasta este punto, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué esta persona grabó sus crímenes? Si con esas grabaciones, sería más fácil incriminarlo. Hay 2 respuestas posibles. El tipo posiblemente, quiso distribuir las grabaciones ilegalmente, posiblemente, vendiéndoselas a alguien para que distribuyera ese tipo de contenido. O por el otro lado, el tipo guardó las grabaciones, como recuerdos o trofeos, de sus macabras hazañas. Ambas son posibles, pero no hay nada claro. Estaba paralizado. Estaba presenciando el descenso de una persona, hacia lo más bajo del mundo criminal. Quería dejar de ver todo, se sentía como si estuviera en el lugar de los hechos, como si fuera un cómplice. Aunque todavía quedaban los vídeos del iPhone. Sé que iba a encontrar más del mismo contenido, pero posiblemente, los vídeos del iPhone, me iban a dar la respuesta definitiva, de lo que fue de este individuo, y cómo esos teléfonos llegaron a ese lugar. Así que revisé el iPhone. Los contactos eran casi los mismos del teléfono anterior, solo que algunos contactos ya no estaban, y habían unos nuevos. Revisé las fotos y vídeos. Era más de lo mismo. Solo que esta vez, estaban en buena calidad, lo cual empeoraba todo, y lo hacía mucho más gráfico. Así que revisé los 2 últimos vídeos, que me darían la respuesta a mis dudas. Y así fue. 7. Warouse Robert Rimov. Los tipos, entran a un almacén por la fuerza. Diciendo que este era el último golpe, que los individuos a los que les robaban, tenían mucho dinero. Ellos entran por la fuerza, al almacén, matan a un guardia que estaba por ahí. Le apuntan a 2 de las personas que estaban resguardando el almacén, obligándolos a revelar dónde tenían escondido el dinero. Una de las personas se niega a responder, para que uno de los hombres, disparara cerca de él. Debido a eso, el tipo, es forzado a revelar dónde tenían guardado el dinero, mientras decía: Do you know who you are messing with? You are making the worst mistake of your life. You are making the worst mistake of your life. Pero los tipos lo ignoran, sorprendidos por todo el dinero que había, mientras, lo ponían en sus bolsas. Entonces una de las personas dice: All of you are dead. El 701. We'll hear about this. Uno de los miembros responde: Fuck the 701. We run Los Angeles. Para posteriormente, matar a la persona, para no dejar testigos, y huir del lugar celebrando por su victoria. Sí. Qué estúpido de su parte. 8. IM0012 MOV. El video empezaba en una casa, al parecer, estaban a las afueras de la ciudad. Pude ver momentáneamente por la ventana, y empecé a hacer conexiones, ya que el lugar era muy similar al de la casa abandonada, hasta que vi la casa, y confirmé, que definitivamente, era esa misma casa, solo que era cuando todavía estaba habitada.
En eso, el camarógrafo pone el iPhone en un lugar fijo. Y entonces pude ver a las 4 personas. 3 hombres afroamericanos y uno blanco. Empezaron a tomar cerveza, y estaban riéndose juntos, hablando de su vida. Era la primera vez que veía el rostro del individuo en un video, y no en fotos. Empezaron a hablar acerca de que lo habían conseguido, entre varias cosas pasadas. Supe que el nombre del individuo era Jamal. Debido a que dijeron ese nombre, y él respondió. Uno de los individuos, llamado Marcus, pregunta, de qué iban a hacer con su vida. Él mencionó, que se iba a ir cerca de Miami, a vivir una vida tranquila fuera del crimen. Uno de los miembros llamado, Eugene, menciona que él iba a vivir en una cabaña en las montañas, pasando ahí el resto de su vida, o a lo mejor, con todo el dinero, iba a empezar un restaurante. Jamal dice que se iba a ir a Nueva York a empezar una nueva vida, y ser una persona influenciable. Y el último miembro llamado Jake, dice que iba a usar el dinero, para apoyar a sus 2 hijos, y llevar a su hija, a una universidad. Esto se sentía raro. Después de todo lo que vi en los vídeos anteriores, era la primera vez que los veía como seres humanos, con distintas ambiciones, un trasfondo detrás, y con seres queridos. El video sigue mencionando otras cosas, como cuando se unieron al mundo del crimen, ya sea por sus habilidades, o por su estilo de vida, pero no eran tan importantes. Jamal agarra la cámara, y posan para la última despedida. Hasta que se pudo escuchar el sonido de varios vehículos frenando de golpe. Los individuos, confundidos, van a ver a la ventana. Solo para ver algo que les puso los pelos de punta. Durante la grabación a través de las cortinas de la ventana, se pudo apreciar varios sujetos armados, portando armas largas, con chalecos antibalas. Su vestimenta era como la de un vaquero. Si han visto la película El Infierno, sabrán a lo que me refiero. Tan solo pasó unos segundos, para que el grupo, en vez de escuchar palabras, fueran agradecidos con una lluvia de balas, antes de que pudieran hacer algo. El sonido era ensordecedor, los individuos, se cubrían en el suelo, claramente asustados por la situación en la que estaban. Lo que seguía era el sonido de los gatillos siendo accionados. Durante el tumulto, pude escuchar a uno de los miembros gritar, posiblemente fue herido, para que posteriormente, sus gritos cesaran al instante. En la recarga, Jamal trató de ir a la cocina por las armas, pero los disparos volvieron, dándole en la parte de atrás. Digo esto, porque él se cayó hacia las escaleras, mientras trataba de hacer eso. No sé qué fue de Jake, debido a que se perdió de vista, pero es obvio saber qué pasó con él. Escuché varios gritos de las personas de afuera que decían: ya te cargo el payaso güey. Nadie se mete con la gente del 701. ¿Dónde está el US? Jamal decide esconderse en su cuarto, herido en la parte de atrás, mientras se retorcía de dolor esperando lentamente su destino. Debido a eso, el celular se cae, no sé en dónde, pero creo que fue entre la pared. Los disparos paran. Pude escuchar las voces de los sujetos entrando, aunque ya en bajo volumen. Entonces, por las voces pude escuchar que los sujetos encontraron a Jamal. Jamal trata de suplicar por piedad, en un vano intento de salvarse. A lo que, uno de los sujetos armados dice, que esto le pasa por meterse con los del norte. Juzgando por el sonido, Jamal es arrastrado por la casa, hasta los vehículos, juzgando por sus gritos. En eso, escuché el sonido de los vehículos partiendo, para después, escuchar un absoluto silencio. El video continuaba, pero solo había silencio, y una pantalla en negro. Es obvio decir, que el celular grabó hasta quedarse sin batería, o que el almacenamiento se llenara. Termina el video. Me quedé en silencio absoluto. Me puse a pensar en todo lo que vi. Fui testigo de la vida y muerte de una persona, junto a las muertes de otras personas. No puedo decir que sentí empatía por él. Él robó y mató a varias personas. Aunque, no dejo de pensar en el miedo que sintió, al enfrentarse a gente que jugaba en otra liga en el crimen. Y que sea lo que fuera de él, después de eso, posiblemente sus últimos momentos fueron inimaginables. Antes de hacer el video al respecto, fui a la estación de policía, a entregar estos dispositivos. Era lo más correcto. Pasaron unos días, la policía me comunicó acerca de quién era la persona que aparecía en los vídeos. Su nombre era Jamal J. Money Thompson. Fue un miembro de una facción de los Crips, que escaló en el mundo del crimen, hasta formar su propio grupo, hasta que le robaron a la gente equivocada. El departamento de policía logró resolver más de 10 casos sin resolver, debido a la vasta evidencia.
Los celulares se habían caído dentro de la pared, y fue por el deterioro que hizo que la pared donde estaban se cayera, revelándolos. Por mi parte, este evento me dejó marcado, pero seguí con mi vida. Aunque, no dejo de pensar en lo que posiblemente fueron sus últimos momentos de vida, pero es obvio decir que para alguien malo, existirá alguien peor.